puede empezar, chicos. Por favor. ¿Sí me están viendo todo? Sí. Cordial salud, mi nombre es Gargatiga Blanco y Brian. Vamos a hablar sobre el diseño agronómico de riego preso. Nuestro profesor Diego Alberto Das. Introducción. Aracataca, en el departamento del Magdalena, forman parte de la zona bananera de condiciones calcáreas, suelos sedimentarios y fuentes hídricas favorecen el señor por aspersión en un activo en la finca Hereda Garrapata, basado en informática, gráfica y fenológica, parámetros como lámina neta, evapotranspiración, frecuencia, dosis de riego. Sesión para de banano, finca Esperanza, Aragua. Considera las condiciones edafoclimáticas y del cultivo. Identificar las coordenadas edafólicas e hídricas seleccionadas. Estimar necesidad hídrica del cultivo mediante el coeficiente y evaporación. Para parámetros de la meta, frecuencia, dosis dosis en el Excel de riego, un video y nuestros compañeros deberíamos darle respuesta a las preguntas. Las preguntas ¿a qué volumen equivale el de superficie o bien se está en riego, climatología para calcular el aplicado o recibido por un cultivo. ¿Qué es operación? ¿Qué es una aunque quede un suelo? Aprovechable. De agua de las plantas es el rango de agua plantas pueden usar para el crecimiento completo entre la capacidad del y que en el Buenas, mi nombre es Samantha Cuno Romo y voy a seguir con la presentación de las preguntas. Dice, ¿qué es evaporación? La evaporación es el cambio de estado del agua líquida a vapor que se produce desde el suelo o superficie de agua libre. ¿Qué es transpiración? Esta es la pérdida de agua en forma de vapor a través de las estomas de los estomas de las hojas de las plantas, lo cual ayuda a enfriar la planta y transportar nutrientes desde la raíz. ¿Qué es evapotranspiración de referencia? Es la cantidad de agua que se pierde por evaporación del suelo y transpiración de una superficie de referencia. ¿En qué consiste el método de evapotranspiración de Blaney y Cridley? Este es un método empírico para estimar
la evapotranspiración de referencia en función de la temperatura promedio y el porcentaje de horas de luz. ¿Qué es el coeficiente Kc de uso consultivo del cultivo? Este es un factor adimensional que ajusta la evapotranspiración de referencia para un cultivo específico en una etapa determinada, permitiendo calcular la evapotranspiración del cultivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Reales y voy a continuar con la pregunta. ¿Qué es coeficiente Kc de uso consultivo del cultivo? Es un factor adimensional que ajusta la evapotranspiración de referencia para un cultivo específico en una etapa determinada. ¿Qué es evaporación del cultivo ETC? Es la demanda de agua real en un cultivo específico y se calcula como el producto del ETO por el coeficiente Kc. ¿Qué es frecuencia de riego? Es el intervalo entre tiempo de riegos, calculado como la lámina neta disponible dividida en la evapotranspiración del cultivo. ¿Qué es tiempo de riego? Es la duración de cada riego necesaria para reponer la lámina de agua neta. ¿Qué es la precipitación? Es la cantidad de agua proveniente de la atmósfera o lo que se le llama lluvia. ¿Qué es dosis bruta de riego? Es la cantidad total de agua que se debe aplicar al cultivo. Considerando la eficiencia del sistema de riego, se calcula como la dosis bruta entre la fracción de la dosis bruta. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brian Villalobos. Pasando al segundo punto sobre la selección del cultivo y la zona de estudio. De acuerdo con las condiciones agroecológicas de la región, se seleccionó el cultivo de banano, ampliamente representativo del municipio de Aracataca. Las características del municipio seleccionado, Aracataca se ubica en la parte noroccidental del departamento de Magdalena. Su principal actividad económica es la agricultura, en la que sobresalen los cultivos de banano, palma, yuca, arroz y mango. El municipio se encuentra en la zona baja del río Aracataca, con un clima cálido húmedo, suelos de origen sedimentario y texturas francoarenosas a francolimosas, aptos para el desarrollo de cultivos tropicales. Datos de la finca: nombre, Finca Fe y Esperanza, la vereda Garapata, municipio Aracataca, Magdalena. Las coordenadas de la finca es 10 grados 39 minutos 36 segundos norte, 74 grados 12 minutos 20 segundos oeste, en altitud 40 metros sobre el nivel del mar. La finca se ubica dentro de la zona bananera de Magdalena, caracterizada por su clima cálido, buena radiación solar y disponibilidad de fuentes hídricas superficiales. Su ubicación permite implementar sistemas presurizados como el riego por aspersión, que aprovechan eficientemente el agua disponible y mantienen la humedad del suelo dentro de los rangos óptimos. Más abajito podemos visualizar lo que es la georreferenciación de la finca en Google Maps. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Richard Andrés Jaramillo Mendoza. La finca escogida está en un clima de temperatura promedio anual de 28 grados centígrados, una precipitación anual de 1100 a 1200 milímetros, una humedad relativa del 65% en el mes seco y el 80% en mes lluvioso. Los vientos están entre 10 y 15 kilómetros por hora. El cultivo de banano, Musa, SP, la etapa fenológica, establecimiento y desarrollo vegetativo, floración y llenado y maduración, con un coeficiente Kc inicial del 0,5 al 0,6, en la etapa de desarrollo del 0,8 al 1, y la producción plena del 1,1 al 1,2, y en la etapa final de 0,8 a 0,9. Profundización radicular de 40 a 60 centímetros. El suelo, estimado con base de datos de la región. La textura, una textura francoarenosa o francolimosa. Capacidad de campo del 20 al 22%. Punto de marchitez del 10 al 12%, con un agua aprovechable del 10%. Densidad aparente del 1,2 gramos por centímetro cúbico. Ahí sigue la compañera con los datos de la finca, el Excel. Buena, sigo yo.
En un Excel se toman los datos de la finca, que nos dice que la ubicación está, bueno, su nombre es Finca Fe y Esperanza. La ubicación de la vereda es Garrapata, municipio de Aracataca. Tiene unas coordenadas de 10 grados 39 minutos 36 segundos al norte y 74 grados 12 minutos 20 segundos al oeste. Eso con relación a la ubicación de la finca. La temperatura de esta finca tiene promedios anuales de entre 26 y 28 grados centígrados por mes, donde en el Excel se ve estipulado cada número desde enero hasta diciembre, pero la abreviatura serían 27 grados por mes anual. Muchas gracias. El agua del cultivo necesita, es decir, por la combinación de la evaporación del suelo y la de las plantas. Esta cantidad de agua se expresa en milímetros y se calcula considerando factores como el tipo de cultivo, la profundidad efectiva de las raíces, la capacidad de retener el suelo y la eficiencia del sistema de riego. Se presentan los resultados de esos cálculos, que nos permite determinar cuánta agua debe aplicarse en cada riego o con qué frecuencia, de manera que el cultivo mantenga la humedad necesaria sin desperdiciar agua. En resumen, la hoja de lámina neta nos muestra la necesidad real de agua del cultivo y garantiza que el diseño del sistema de aspersión sea eficiente y sostenible en el uso de recursos hídricos. Seguimos en esto, que es horas mensuales de insolación. Las horas mensuales de insolación, que representa la cantidad de horas del sol directo que recibe durante cada mes del año. En este parámetro es muy importante en los estudios agronómicos, ya que la radiación solar influye directamente en la temperatura, la fotosíntesis, el crecimiento del cultivo y la evapotranspiración. En la tabla se registran los valores mensuales generalmente obtenidos de estaciones meteorológicas, de fuentes y de AMO. Analizando los datos, podemos identificar los meses con mayor insolación, que suelen corresponder a la época seca, y los meses con mayor insolación, que coinciden con los periodos más lluviosos o nublados. En conclusión, esta hoja nos ayuda a comprender el comportamiento solar de una zona de estudio, que lo que permite diseñar un sistema de aspersión más preciso y adaptado. Aquí mi cinco compañeros. Buenas. Procedo con la aplicación del paso 5 de la evapotranspiración con el método de Blaney y Cridley. En el Excel se muestran los datos de la información de mes a mes, con la información de la evapotranspiración de P, que significa porcentaje de luz, y temperaturas media mensual. En este Excel se debía calcular la evapotranspiración en milímetros por mes y la evapotranspiración en milímetros por día. Aquí en este Excel se muestran los datos que surgieron después de agregar los cálculos de la ecuación, y nos muestra si el cultivo tiene una buena evapotranspiración o si necesita mejoras en la evapotranspiración. Y aquí en la hoja del Excel podemos observar todos los datos y los resultados que provenían de ahí. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el
Richard, disculpa, tienes el micrófono apagado. Ok, bueno, listo, gracias. En este punto, básicamente la evapotranspiración del cultivo, para nuestro caso, tomamos 1.1, que es el valor KC, que directamente afecta, es afectado que afecta básicamente este cultivo, que es el banano. Se puede decir que este KC puede variar dependiendo del cultivo de 0,6 hasta 1.5. En nuestro caso, que es el cultivo del banano, es 1.1. Y acá en la tabla podemos observar la evapotranspiración del cultivo mes a mes, que es lo básico. Muchas gracias. En el paso 7 tenemos lo que es la frecuencia de riego. En esta hoja se calcula la frecuencia de riego, que básicamente indica cada cuántos días se debe aplicar agua al cultivo. Este cálculo se hace comparando la lámina neta, es decir, la cantidad total de agua que el suelo puede retener y que está disponible para las raíces, con la evapotranspiración del cultivo, que representa cuánta agua pierde la planta diariamente. La fórmula es muy sencilla. Frecuencia de riego es igual a la lámina neta dividida entre la evapotranspiración del cultivo. Esto significa que la frecuencia depende directamente de cuánta agua puede almacenar el suelo y de cuánta agua pierde el cultivo cada día. Por ejemplo, si la lámina neta disponible es de 40 milímetros y el cultivo pierde 5 milímetros por día, la frecuencia será de 40 dividido entre 5 es igual a 8. Eso quiere decir que debemos regar cada 8 días para mantener la humedad ideal del suelo y asegurar un crecimiento saludable del cultivo. Esto quiere decir también que el riego deberá aplicarse aproximadamente cada 8 días para mantener el suelo en condiciones óptimas de humedad. También se considera que la capacidad de retención del agua del suelo que varía según su textura. En suelos arenosos, el agua se infiltra rápido, así que el riego debe hacerse con más frecuencia. En suelos arcillosos, el agua se mantiene más tiempo, por lo que la frecuencia puede ser menor. Este paso es muy importante porque ayuda a programar el riego sin desperdiciar agua ni estresar a las plantas. Un exceso de riego puede provocar enfermedades radiculares o pérdida de nutrientes, mientras que un déficit puede reducir la producción. Pasando al paso 8, que es el tiempo de riego. Bueno, en esta hoja se calcula el tiempo que debe durar cada riego para aplicar la cantidad de agua necesaria. Este cálculo depende de las características del aspersor y de la dosis de agua que queremos aplicar. Los datos que aparecen en esta hoja incluyen la presión de trabajo, que es por PSI, la presión con la que funciona el aspersor. En este caso son 35 PSI. Radio de operación, que es por metro. El alcance o área que cubre el aspersor, son 12 metros. El caudal, que es litros por minuto, la cantidad de agua que descarga el aspersor por minuto, que son 8 litros por minuto. Lámina a aplicar es la cantidad de agua que necesita el cultivo en esa aplicación. Con estos datos se determina el tiempo de funcionamiento del sistema, asegurando que el agua aplicada sea suficiente para reponer las pérdidas por evapotranspiración, sin generar corrientes o encharcamientos. La idea es lograr un riego uniforme y eficiente, donde toda el área cultivada se reciba la misma cantidad de agua. En el campo, este tiempo se puede ajustar según el comportamiento del suelo y según las condiciones del clima. Muchas gracias. Buenas, procedo con la explicación de la hoja del CER, donde había que colocar los valores totales mensuales de precipitación de 5 años, mes a mes. Básicamente acá en el Excel se encuentran todos los valores obtenidos de precipitación de 5 años. Del año 2020 podemos decir que hubo una precipitación que no es normal. En el año 2021 fue la precipitación que estuvo más normal en el cultivo. Y en el año 2022 presenta una precipitación también normal, ya que Aracataca es un municipio de zona tropical. En el año 2023, la precipitación fue muy baja para el cultivo de banano. Y en el año 2024
A diferencia de los demás años, hubo una precipitación muy alta, lo cual podría afectar el cultivo. Entonces, básicamente en el Excel lo que colocamos fue los datos mes a mes para verificar la entrada de los valores totales de precipitación o lluvias en el cultivo. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el punto 10, que básicamente es la recopilación de todos los datos que han hablado los compañeros, que consta de la evapotranspiración del cultivo, el coeficiente, precipitación en milímetros por mes. Acá, coeficiente a nosotros nos dio 0,6. La eficiencia como tal del 0,75%. La dosis bruta de riego por mes, la dosis bruta de riego semanal, los metros cúbicos por mes que vamos a necesitar para suplir la necesidad del cultivo como tal por hectárea, que es bueno recordar que el Excel lo trabaja por hectárea, y los metros cúbicos semanales. En resumidas cuentas, nosotros vamos a necesitar por mes 1.723 metros cúbicos y o la media semana, que es 431. Y la capacidad ¿para qué nos sirve esto? Para saber la capacidad que debe tener nuestro reservorio para suplir la necesidad de agua de este cultivo, en este caso el banano. Pues la capacidad de nuestro reservorio debería tener 2.612 metros cúbicos para suplir la necesidad mensual, o la media, que sería 653. Pues con esto damos como terminado, y en resumidas cuentas lo que vamos a necesitar, dependiendo a todo el sistema de riego de aspersores, a la distancia, y lo que vamos a necesitar en cuanto a metros cúbicos en el reservorio para suplir las necesidades tanto semanal como mensual. Gracias. Continuamos con la conclusión. El cultivo de banano requiere un manejo hídrico ajustado para optimizar la producción. El diseño agronómico de riego por aspersión permitió calcular la medianera, frecuencia, tiempo de dosis bruta de riego adaptados a las condiciones de la finca. La información climática y hidrofólica del municipio de Aracataca fue fundamental para definir la estrategia de riego. El uso de Excel facilitó el procedimiento de datos y la integración de la información real. Este diseño contribuye al uso eficiente del agua y la sostenibilidad de la producción bananera. Muchas gracias. Fue un placer a ustedes, compañeros. Hasta una próxima. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.